Bienvenidos a otro programa más de Orgullo 4T, en donde buscamos tener espacios de discusión y reflexión con hombres y mujeres que en la Cuarta Transformación tienen en sus manos la directa responsabilidad de hacer que los derechos se conviertan en una realidad. Hombres y mujeres que gobiernan a favor de los más pobres y en nombre de la Cuarta Transformación. Hoy estamos de manteles largos, no solamente porque es 1 de diciembre y cumplimos 2 años de haber iniciado la Cuarta Transformación, no solamente porque estamos en Palacio Nacional, sino porque para este episodio nos acompaña, y estamos muy contentos de que así lo haga, el subsecretario Hugo López-Gatell, que es para nosotros un verdadero honor, un privilegio y un deleite poder contar contigo en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Antonio, a ti y a todo el equipo del Soberano. Muchas gracias. Platícanos un poco, porque como te decía en la introducción, de lo que trata es hablar pues de lo difícil que es gobernar, tomar decisiones. Platícanos un poco después de casi 10 meses y muchísimas conferencias vespertinas, conferencias mañaneras, gestión de lo público, reconversión hospitalaria, expansión, gestión internacional para la vacuna. ¿Cuáles son los elementos con los que tú, y citando al presidente, optas entre inconvenientes en la medida en la que la política es eso, tomar decisiones y optar entre inconvenientes en un momento tan complicado? ¿Cuál es la visión hasta ahora y a futuro? Porque, como lo has dicho mucho tiempo, nos estamos preparando por una pandemia larga. ¿En qué modelo de decisión basas optar entre inconvenientes? Cómo no, gracias por la pregunta. Cuando ubicamos un fenómeno como la pandemia de COVID-19, es muy importante nunca perder de vista la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque parecería obvio, pero es muy común que la expectativa pública, la expectativa del público, de la sociedad en México o en cualquier otro país del mundo, sea lo que todos deseamos, que no haya pandemia, que no haya personas enfermas, claro, que no haya personas que se hospitalizan y mucho menos que haya personas que pierden la vida. Pero, desafortunadamente, la realidad es que tenemos una enfermedad infecciosa emergente con potencial ya concreto, pandémico, que causa daños graves a los pulmones y otros órganos y es capaz de provocar la muerte en una proporción importante de la población. Esta idea de cuando se empieza a sumar el número de personas enfermas o peor aún de personas que pierden la vida, como si fuera posible tener la referencia de 0, claro, pues es la construcción de una narrativa que en la parte legítima toca con la aspiración de todas las personas. Pero en la parte inducida se vuelve una bandera política de los grupos adversarios al gobierno de la Cuarta Transformación, los grupos sociales, económicos, políticos que han perdido privilegios frente a políticas públicas de un gobierno que está transformando el régimen político y social del país. Y entonces construyen una narrativa del desastre, de la catástrofe y empiezan a utilizar de una manera no solo confusa, sino malintencionada el lenguaje técnico, la evidencia científica, las declaraciones de funcionarios internacionales, los datos que nosotros mismos proveemos para construir esta idea de que en todo momento estamos ante una situación de desastre. Y empiezan a construir estas fantasías fuera de lugar, fuera de realidad, e interesantemente sin darse cuenta de que el pueblo de México tiene acceso a información, obviamente tiene juicio, tiene criterio y tiene la capacidad de razonar sobre la realidad, pero intentan manipularla para confundir y desviar la atención hacia su escenario de catástrofe que lo han preconcebido desde el inicio, lo cual es muy lamentable porque no solo no ayudan al pueblo de México a encontrar la información más útil, a tomar decisiones razonadas, decisiones favorables al bienestar no solo individual sino colectivo, sino que empiezan a crispar el ambiente social y cambian la agenda hacia algo que es intrascendente para el pueblo, pero para ellos es trascendente porque es donde quieren insertar la discordia y anclar su propia agenda de sabotaje
al interés superior de la nación. Entonces, ese es un escenario hasta cierto punto inescapable. La politización de las epidemias es algo que está ampliamente descrito en la historia de muchas epidemias. Claro. No sería sorprendente que en esta ocurra, ¿no? Cuando tenemos ese punto de partida, lo que tenemos es el deber del poder público. Quienes somos personas funcionarias en un gobierno cuyo motivo fundamental es promover, proteger, defender el interés público, no podemos distraernos con ese ruido mediático, político, y tenemos que ser muy consistentes en lo que estamos haciendo. Aquí es donde viene la contribución de la parte técnica. Tenemos el privilegio de tener un presidente que, a diferencia de una gran mayoría de los jefes de Estado de otros países, a diferencia de ellas y ellos, dejó muy en claro desde el principio que la conducción de la epidemia se hacía con base en la evidencia científica, con base en criterios técnicos. Lo vimos con Donald Trump descalificando al doctor Fauci en Estados Unidos, directamente confrontados. Incluso hasta, pues tú lo viviste en 2009, en el momento en el que la pandemia de H1N1, con la relación que tenía tu equipo, el equipo de la Dirección General de Epidemiología, sí, en donde estabas, y pues, el presidente Calderón en su momento. Así es. O sea, hablas no solo de experiencia comparada hoy, sino también por experiencia. Totalmente. Yo puedo dar fe, y lo he dicho en otras ocasiones, justamente me tocó participar en el manejo de una epidemia, una pandemia de influenza H1N1 en 2009, en el contexto de un gobierno que, lejos de apoyar a la comunidad técnica, a la comunidad científica, continuamente la censuró, la desplazó, le insertó agentes políticos para que le controlaran, desvirtuó la información y otras cosas peores, como el uso de la situación de epidemia para malversar los recursos públicos y hacer compras de emergencias, de pruebas diagnósticas, de alcohol gel, de cámaras de detección de temperatura, de plataformas informáticas, etc. Esa experiencia que viví en 2009 es radicalmente opuesta a la que hemos vivido hoy, donde tenemos esta continua impulso por parte del primer mandatario de la República, del presidente López Obrador, de que las decisiones técnicas son técnicas, se respetan y están basadas en ciencia. Con esta determinación sobre optar entre inconvenientes, hemos no solo vivido un momento complicado, sino que también tenemos ciertos logros de los que ya podemos sentirnos muy satisfechos. México es campeón de la cantidad de camas hospitalarias que están disponibles para la población. Ese ha sido el principio y pareciera que es un elemento sobre el que basamos toda nuestra estrategia frente a la presión permanente por pruebas, la presión permanente por ciertas cifras, como bien las has manejado. La claridad aquí fue el modelo Centinela que nos permita poder ubicar cierta dinámica de la pandemia de tal manera que los hospitales tengan la capacidad de recibir a las personas. Hoy suena ya muy común, ya nos familiarizamos con esta discusión, pero ¿cómo era en febrero? ¿Cómo era en enero? Que veíamos que se sabía, lo has dicho siempre, desde los primeros días de enero en México se activó los protocolos para la preparación. ¿Cómo se veía en enero? ¿Cómo se veía en febrero? ¿Y cómo se logra tener hoy este resultado de la expansión y reconversión hospitalaria dando el número de camas disponibles que tenemos ahora? Exacto. En enero de 2020, en la primera quincena, ya estábamos preparándonos. Ya sabíamos, porque en los últimos días de diciembre de 2019 detectamos que en China había 44 casos de neumonía en un brote epidémico en el mercado de Wuhan. Para nosotros eso fue una señal clarísima. Aquí viene una pandemia. Y empezamos a trabajar... Desde finales de diciembre. Desde finales de diciembre. Yo recuerdo estar... a ver si platícanos cómo fue eso. A ver. En los últimos días de diciembre y la fiesta de Año Nuevo los pasé en Tlayacapan, Morelos, en casa de una amiga muy querida. Salimos a pasear ahí al cerro y recibí mensajes del doctor Alomía diciéndome: nuestra unidad de inteligencia epidemiológica detectó esto. Te mando una ficha técnica. ¿Esto en Año Nuevo? En Año Nuevo. Esto ocurrió
Sí, un día antes de Año Nuevo y los primeros 2 días de enero. Y empezamos en la conversación. Oye, a ver, y esto, pregunten esto, avisen, ¿Sabes algo del sistema de la Organización Mundial de la Salud? Hay un sistema de alertamiento de emergencias que está gobernado por el Reglamento Sanitario Internacional. Y el doctor Alomía es en México el punto focal nacional para ese sistema. Entonces le empecé a preguntar y me dijo, sí, y este es el análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo es, aquí viene una pandemia, punto. ¿No? Sopas. Entonces, la instrucción fue, adelante. Lo comentamos con el doctor Alcocer y fue adelante, empecemos a prepararnos. Primeros días de enero. Primeros días de enero. Nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE, hoy, 1 de diciembre, Día de la Química y el Químico. Felicidades a todas las personas profesionales de la química. Empezó el INDRE a hacer un protocolo técnico de diagnóstico. Ya casi nadie se acuerda, pero somos el primer país del mundo que desarrolló una plataforma diagnóstica propia para el virus SARS-CoV-2. La sustituimos un par de días después porque surgió otra más vigorosa, la del protocolo Berlín, y después ya la incorporamos. Pero fuimos el primer país. Ya para entonces, desde el 9 de enero, estábamos produciendo informes, avisos preventivos a las personas viajeras y empezamos a alinear nuestro sistema de respuesta a emergencias con base en lo que existe en la institucionalidad, el Comité Nacional para la Seguridad en Salud. El 16 ya tuvimos una sesión del comité y empezamos a delinear el Plan General de Preparación y Respuesta con 8 componentes, desde vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, diagnóstico por laboratorio, atención médica, investigación científica, etcétera. Esto todavía dentro de, digamos, lo esperado o lo protocolizado de lo que una pandemia a lo largo de la historia había permitido, actuando con base en lo que sabíamos que se tenía que hacer, actuando inmediatamente. Inmediatamente. Nuestra guía necesariamente era documentos, algunos que existían en México, la experiencia de la pandemia de influenza 2009 y también manuales, lineamientos, protocolos que existen en la comunidad de salud pública que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y de Europa y otras agencias de salud pública del mundo. Te lo pregunto porque por la primera respuesta que das, el de optar entre inconvenientes, cómo ha venido desarrollando la pandemia, pareciera que hoy actualmente hay quien reclama qué se debe hacer. Como si hubiera el manual del buen comportamiento que da todas las respuestas habidas y por haber y que pareciera que tú negligentemente y el gobierno lo ignoramos por completo. Como si en el peor desastre sanitario y económico de los últimos 100 años hubiera un manual que dijera costo cero, todos bien, todos vivos, nadie se enferma, nadie se hospitaliza. Sin embargo, sí hubo un momento donde sí hay ese manual del buen proceder. Claro. Que en el inicio determinó la senda por el cual el México iba a transitar. Claro. La acusación que han hecho por demás legisladoras y legisladores de los partidos de oposición, intelectuales reconocidos, autodenominados, columnistas, opinólogos, comentadores de televisión, etcétera, de que no reaccionamos a tiempo y que minimizamos la pandemia. Bueno, si reconocer que 44 casos de neumonía a más de 3,000 kilómetros de distancia, 7,000 kilómetros de distancia, representan el riesgo de una pandemia para la que hay que prepararse y empezar a prepararse desde el 3 de enero, si eso es minimizar la pandemia, es claro que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Claro. Entonces, efectivamente, acudimos a lo que existe en la experiencia de la comunidad de salud pública. Y hay un elemento prototípico de la respuesta a una pandemia y quisiera aquí delinearlo una vez más para dejar en claro los componentes fundamentales de la respuesta. Cuando hay una pandemia de una enfermedad infecciosa de rápida propagación con potencial de alta virulencia, la capacidad de producir enfermedad grave y por lo tanto necesitar servicios de hospitalización, hay 2 elementos principales sobre los cuales actuar. No son los únicos, son los principales, los grandes elementos. Por un lado, hay que reducir los contagios. Es muy alentador, y lo ha sido hasta el momento, que el virus SARS-CoV-2 solo se transmite de persona a persona, de manera directa por vía respiratoria.
En las primeras 3 semanas de la pandemia se hicieron en otras partes del mundo, en México todavía no existían casos, investigaciones para descartar transmisión por agua, transmisión por alimentos, transmisión por la vía sexual. Qué bárbaro. Transmisión por vectores. Eso, hubiera sido una debacle si hubiera otros mecanismos de transmisión. Entonces, una vez tranquilizados en eso, en ausencia de vacunas como mecanismo de protección específico, en ausencia de medicamentos útiles para reducir la virulencia o la transmisibilidad del virus, lo único que existía, y hoy que es 1 de diciembre de 2020, lo único que sigue existiendo son las medidas generales de prevención o de reducción de riesgos. Para una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, la medida número 1 es el distanciamiento físico de las personas. Sana distancia. Sana distancia. Y sana distancia involucra, por un lado, la distancia física entre 2 personas o más personas y la distancia social. De hecho, así se llama técnicamente Social medidas distancing. de distanciamiento social. Claro. Esto lo que tiene como objetivo es reducir la velocidad a la que ocurren los contagios. Y hay 2 submecanismos. Uno es la contención centrada en personas. Y esto quiere decir identificar personas contagiantes, que son los casos de enfermedad. Identificar o rastrear a sus contactos, y eso se hace por medio de una entrevista médico-epidemiológica. Utilizar cuando existen pruebas de detección que permiten verificar que existe la infección. Y a todo ese sistema de caso y contactos, ponerlos en aislamiento durante el tiempo relevante en que pueden desarrollar los síntomas, empezar a transmitir y contagiar a otras personas. Este es el primer subcomponente de la reducción de contagios. Este sistema, este mecanismo de contención centrada en personas, tiene límites y esto suele pasarse por alto. Si tuviéramos 10 casos, podemos toda la capacidad del sistema de salud ponerla al servicio de 10 casos, limitar sus contagios, se acabó la epidemia. Pero si fuera así, no habría una pandemia que afecta a toda la humanidad, a 7,000 millones de personas, casi 8,000 ahora, y a todos los países del mundo. Claro. ¿Por qué no se puede que esta sea la única medida? Porque por cada persona hay un promedio de 8 contactos. Cuando empieza a haber contagios, empieza a perderse la capacidad de rastrear a los contagios. Y no solo eso, sino de mantener bajo directa observación a las personas en aislamiento. Se empieza a perder. ¿En México nada más? No. En Estados Unidos, en Canadá, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Noruega, en Australia, en Nueva Zelanda, en cualquier país del mundo. Si uno no es consciente de las limitaciones de una medida de salud pública, entonces uno empieza a suponer que sirven para algo que realmente no pueden ser.